Un cordial saludo para el ingeniero. Este, para nuestro grupo, el tema de exposición pues será realizar una exposición acerca de los contadores asíncronos y síncronos, y también adicionalmente hay que realizar una simulación en Proteus de un contador síncrono mod 10 utilizando flip-flops JK. Bueno, los integrantes de mi grupo: Ángel Reyes, Edith Perrez, Alison Sánchez, Christopher Suárez y Jefferson Risco. Vale, como tema que vamos a exponer de mi parte será pues los contadores síncronos y asíncronos. Bueno, un contador es un dispositivo digital utilizado para contar eventos o pulsos. Hay dos tipos de contadores: los contadores asíncronos y los contadores síncronos. Bueno, para continuación, un contador síncrono es un contador donde los flip-flops se encienden al mismo tiempo con la misma entrada de reloj. Y la única forma de un contador de este tipo a partir de flip-flop JK es conectar todas las entradas de reloj de vez en cuando a cada pulso de reloj. Los bits de salida del contador 5 cambian de estado simultáneamente sin fluctuaciones. Y como podemos apreciar aquí, hay una figura donde se puede mostrar lo que es el contador. Un contador asíncrono, por otro lado, es un dispositivo donde todos los flip-flops que componen este contador están sincronizados con varias entradas directas entre los flip-flops. Un contador asíncrono tiene diferentes disparadores que se ejecutan en diferentes relojes, pero no al mismo tiempo. El orden del conteo del contador asíncrono es fijo, es decir, arriba y abajo. Los contadores asíncronos son relativamente más lentos que los contadores síncronos, porque el flip-flop que genera el contador no está cronometrado al mismo tiempo. Los contadores asíncronos proporcionan un mayor retraso de propagación que los contadores síncronos, porque cada contador asíncrono se ejecuta después de recibir una señal de reloj del contador anterior. Como podemos ver aquí en la figura, pues vamos a apreciar más sobre el contador. En resumen, la principal diferencia entre los contadores síncronos y asíncronos es cómo se aplica la señal de reloj a estos dispositivos digitales. En un contador síncrono, todos los disparadores se disparan al mismo tiempo en el mismo reloj, mientras que en un contador asíncrono, diferentes disparadores disparan en diferentes relojes, pero no en el mismo tiempo. Además que los contadores síncronos son más rápidos que los contadores asíncronos. Y bueno, aquí, como para ver, aquí está la bibliografía donde obtuve mis investigaciones. Cuando termina mi exposición, gracias por la atención. Hola, soy Alison Sánchez de grado C1, esta es la materia de sistemas digitales y les voy a explicar el diagrama de bloques, contadores síncronos y asíncronos. Un diagrama de bloques es una representación gráfica de un sistema o proceso que muestra los componentes del sistema y sus relaciones. Contadores síncronos. Un contador síncrono es aquel cuyos bits de salida cambian de estado simultáneamente sin ondulación. La única forma en que podemos construir un circuito contador de este tipo es a partir de los flip-flops. Es contado todas las entradas de reloj juntas, de modo que todos y cada uno de los flip-flops reciben exactamente el mismo pulso de reloj al mismo tiempo. Los bloques lógicos que aparecen en la imagen son puertas lógicas básicas, AND, OR, NOT, cuyas entradas son las salidas de los biestables, o sea, el estado del contador de cada momento. Para diseñar un contador síncrono se deben seguir los siguientes pasos.
Dibujar la tabla de transición donde se refleja el cambio de estado de los biestables al llegar a la señal de reloj. Por ejemplo, en un contador BCD, después del 001 vendrá el 0010, después del 0111 el 100, después del 1001 el 000, entre otros números. Paso número 2. Decidir el tipo de biestable que usaremos para implementar el contador. Se puede hacer en cualquiera de los existentes que están aquí en este cuadro. RS, JK, DET, TET. Esta es la tabla de los biestables. Una vez escogido el tipo de biestable, tenemos que hallar la lógica a conectar en sus entradas para que el contador vaya cambiando de estado. Lo que hacemos aquí es ver que inyectar cada estable para cada transición del conector, estado actual, estado siguiente y entrada de los biestables. Y como podemos observar, obtener y simplificar funciones a partir de la tabla. Se obtienen las funciones lógicas que excitarán a los biestables. Necesitamos un total de 8 funciones lógicas, ya que tenemos 4 biestables. Cada uno tiene 2 entradas. Lo mejor para obtener la expresión óptima de cada función es actuar de la forma que ya conocemos, aplicando el método de Carnot, como observamos aquí en la imagen. Como vemos, este es el diseño del contador que hemos diseñado. Contadores asíncronos. Contador asíncrono es aquel cuyo bits de salida cambian de estado uno por uno, con ondulación. En otras palabras, el cambio en la salida de bit menos significativo LSB del contador se utiliza para sincronizar el cambio en la salida del siguiente bit más significativo MSB del contador. En la siguiente figura podemos observar la conexión de 4F tipo JCAT para formar un conector asíncrono de 4 bits, comúnmente conocido como conector de RISC 4 bits. Como vemos, tenemos la primera salida, segunda salida, tercera salida, por último acá hay una cuarta salida. A los pulsos de reloj solo son aplicados a la entrada CP Clock Reload del primer flip-flop, teniendo en cuenta que un F de tipo JK y que estas dos entradas se encuentran en un nivel alto, conectadas a B+, como observamos aquí. El FF realizará la función de complemento o toggle, conmutando sus salidas con cada pulso de la señal de reloj. La salida del primer bit actúa como pulso de reloj para el siguiente FF segundo bit, así sucesivamente hasta llegar a 4 FF. De esta manera se logra que un FF solo pueda cambiar de estado cuando el anterior le proporcione la transición correcta a su entrada. Vamos aquí, tiene 4. Este diseño de conector es conocido como conector asíncrono debido a que los cambios de estado en los F son asíncronos con respecto a la señal del reloj, es decir, no ocurren al mismo tiempo que cambian la señal del reloj. El único que obedece directamente a los cambios de señal del reloj es el primer F. Cambio del primer F, señal del reloj. Cambio del segundo F, igual primer F más señal de reloj. Cambio de tercer F, igual segundo F más primer F más señal de reloj. Cambio del cuarto FF, igual tercer F más segundo F, primer F más señal de reloj, como observamos. Como se ha visto anteriormente, los conectores son circuitos secuenciales muy útiles que tienen una gran cantidad de aplicaciones. Gracias por su atención. Buenas noches, ingeniero. A continuación voy a presentar los temas siguientes que son ondas resultantes.
resultante es la que se obtiene cuando son dos mismas ondas. Por lo tanto, la suma de las funciones de ondas es individual. Un caso de superposición de ondas es cuando en una cuerda entre dos pulsos idénticos se mueven en sentidos opuestos. Estas ondas también se caracterizan por tener un mismo signo y cuando se encuentran se suman sus amplitudes. A continuación voy a presentar ejemplos de ondas. Aquí tenemos el ejemplo de onda resultante. Aquí como vemos tenemos una onda número 1 y la onda número 2. Y la onda resultante es la que se suma, están sumadas las dos ondas. Como vemos, puede ver su pronunciación es mucho más grande. A continuación tenemos los contadores. Aquí en los contadores nos pide determinar la forma de onda de salida de la función de reloj QA, QB y QC en el circuito en la figura 7.22 y mostrar la secuencia binaria representada por esta señal. Pues aquí en el diagrama vemos la salida muestra y se observa que las salidas en el flanco cambian en los flancos negativos de los impulsos del reloj. Las salidas siguen la secuencia binaria. Aquí, como podemos ver, tenemos la secuencia 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1 y 1, 1, 0, 1, 1, 1. Esta es tal como se indica en la secuencia que vemos en los contadores. A continuación tenemos flip-flop disparados por flancos negativos. Aquí nos pide la forma de onda 1J, 1K, 1CLK, 1PRE y 1CLR. La figura 7.31 y se aplica en los flip-flops disparados del flanco negativo del circuito 74HC112. Determinar la onda de salida 1Q. Aquí como vemos la forma de la onda resultante 1Q se muestra en la figura y se observa que cada vez que se aplica en un nivel bajo a la entrada, el 1PRE o la CLE en el flip-flop pasa en estado set o reset independientemente del resto de las entradas. Podemos analizar, está en estado set o reset. Y es el latch de con entrada de habilitación. Aquí tenemos el tipo de latch que se ve en la diferencia del latch SR, ya que solo tiene una entrada y en la habilitación está, recibe el nombre de entrada de datos y se muestra en el diagrama del símbolo lógico de este latch. Cuando la entrada D está en nivel alto, aquí podemos ver cuando la entrada D está en nivel alto, en la entrada EN también el latch se pone en estado set. Cuando la entrada D está en nivel bajo, en la entrada EN está en nivel alto y el latch se pone en reset. Dicho de otra manera, la salida Q es igual a la entrada D cuando la entrada de aplicación EN está en nivel alto. A continuación tenemos la bibliografía de donde se obtuvo la investigación. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre los contadores asincrónicos y sincrónicos.
Los contadores asincrónicos y sincrónicos son dispositivos utilizados en la electrónica digital para contar impulsos o eventos y generar secuencias de salida basadas en estos conteos. Ambos tipos de contadores tienen sus importancias y aplicaciones específicas. Un contador asincrónico utiliza la retroalimentación para generar una secuencia de salida que represente el número de eventos o pulsos de entrada que ha contado. En un contador asincrónico, las etapas de conteo se conectan en cascada y la salida de una etapa se utiliza como entrada de la siguiente. Cada etapa del contador tiene un retardo de propagación, lo que significa que el conteo puede no ser instantáneo en todas las etapas. Esto puede generar problemas de sincronización y propagación de errores en ciertas aplicaciones. En contraste, un contador sincrónico utiliza la señal de reloj para sincronizar todas las etapas del contador. Cada etapa del contador se activa solo en el flanco de subida o bajada de la señal de reloj, lo que garantiza que todas las etapas cambien de estado simultáneamente. Esto proporciona una mayor precisión y confiabilidad en el conteo, ya que evita los problemas de sincronización y propagación de errores presentes en los contadores asincrónicos. Los contadores sincrónicos son ampliamente utilizados en aplicaciones donde se requiere un conteo preciso y confiable, como el sistema de control digital, microprocesadores y en muchos otros dispositivos electrónicos. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Risco, pertenezco al grupo 18 del tercer semestre de la carrera de Tecnologías de la Información. Para mi parte de la presentación lo que voy a hacer es simular un cortador sincrónico en Proteus. El objetivo de mi presentación es aplicar los conceptos que ya hemos aprendido para diseñar y simular un contador síncrono modo 10 utilizando herramientas de simulación como Proteus o puede ser cualquier otro sistema de simulaciones, como también puede ser Tinkercad, pero en este caso voy a usar Proteus. El segundo objetivo es explorar el funcionamiento secuencial del contador. Es básicamente comprender cómo se produce la secuencia de conteo, que este va a ir desde el 0 al 9 sucesivamente. Primero, ¿qué es un contador síncrono? Un contador síncrono es un circuito secuencial que cuenta una secuencia de números de forma ordenada. Es decir, que va a ir desde el 0 hasta el 9 de uno en uno. Va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Así. El funcionamiento del contador síncrono se basa en una conexión de cascada de elementos de almacenamiento, que en este caso serían los flip-flops, que están sincronizados por un pulso de reloj común. Cada flip-flop en la cadena representa un bit del contador y se encarga de almacenar y propagar el estado del bit anterior al siguiente flip-flop cuando ocurre un pulso de reloj. ¿Qué es un flip-flop? Un flip-flop es un tipo de elemento de almacenamiento de información utilizado en circuitos digitales. El flip-flop que vamos a usar es el JK. Esta es una leve variación del flip-flop básico y este se utiliza mayormente en lógica secuencial para retención y manipulación de datos. Nuestro flip-flop tiene dos entradas y una entrada de pulso de reloj. Las dos entradas son J y K y las dos salidas son Q y Q negado. Esta es la tabla de verdad del flip-flop JK. Como podemos observar, si las dos entradas son 0 y 0 y se obtiene un pulso, la salida no va a cambiar. O sea, ninguna de las dos salidas va a cambiar. En cambio, si tiene una entrada y un pulso, o sea, una entrada en K y un pulso, el flip-flop lo que va a hacer es que se va a resetear. Si la entrada en J es verdadera y la entrada en K es negada, junto con el pulso van a hacer un set. Si las dos entradas son verdaderas y se obtiene un pulso, lo que va a hacer es que el circuito va a bascular. ¿Qué es un decodificador BCD de 7 segmentos? Lo que hace el decodificador es recibir las señales en código binario y transformarlos para enviárselos al display y que éste encienda las luces correspondientes que es un display de segmentos. Un display de 7 segmentos es un dispositivo de visualización que se utiliza para mostrar los dígitos del 0 hasta el 9 después de haber recibido las entradas del decodificador. Cada segmento está compuesto por una luz LED. Esta luz LED tiene un número.
Entonces, cada vez que reciba una señal, este LED se va a encender en un orden para reflejar los números siguientes. Bueno, una vez explicado esto, voy a proceder a hacer el circuito en Proteus. Para hacer nuestro circuito, lo que vamos a hacer es abrir el Proteus y dar donde dice nuevo proyecto. Cuando ya tengamos nuestro nuevo proyecto, le vamos a cambiar de nombre. Vamos a poner contador mod 10. Le damos en Next, le damos por defecto, le damos siguientes sin contraseña y le damos finalizar. Y así se nos abrirá nuestro nuevo proyecto en Proteus. Bueno, para hacer el contador, lo que necesitamos es abrir los circuitos. Le damos aquí donde está la P y buscamos los circuitos. Para el flip-flop es el código 74LS76. Y aquí nos sale el circuito. Como podemos observar, nos sale el flip-flop que tiene las dos entradas JK, la salida Q y Q negada y otras dos entradas de fuente. Entonces le damos doble clic y se nos agrega en esta parte de aquí. Otra cosa que vamos a agregar también es el display de 7 segmentos, el que tenga 7 entradas, en el color que nosotros deseamos. Aquí hay rojo, azul y verde. Entonces seleccionamos el rojo, que es el más común, y se nos agrega de este lado de acá. Algo más que vamos a agregar va a ser la entrada lógica, bueno, la salida lógica, la prueba lógica. Le damos a este y aquí nos va a enseñar qué entrada lógica tiene cada cable o cada salida. Después lo que vamos a agregar va a ser el decodificador, que este es el código 7447. Este es este decodificador de aquí. Y nada más. Entonces agregamos a nuestra mesa de trabajo, agregamos el flip-flop. Una vez agregado, le agregamos un pulso de reloj que está en la parte de la derecha. Le damos aquí, le damos eh, DC clock, bueno, de clock, y le damos ahí. Se me agregó uno de más, le damos aquí. Y unimos con un cable la entrada de pulso y el pulso. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a agregar una fuente. Le damos aquí, le damos power. Le damos power y agregamos la fuente. Esta fuente se conecta al primero y se conecta a la segunda entrada. Por último, lo que vamos a hacer es conectar la salida lógica para ver cuáles son los códigos bueno, cuál es la salida lógica que tenemos. Entonces le damos ahí, le damos a Logic Proof y lo ponemos. Agregamos otro para conectarlo abajo y ya estaría. Entonces le damos a Play. Bueno, y aquí tendremos ya armado el flip-flop con las entradas y las salidas lógicas. Y esto va a funcionar tal y como vimos en la tabla de verdad. Como está en la tabla de verdad, si J y K son 0 y reciben el pulso, no va a tener ningún cambio. Bueno, el siguiente estado dice que si esta salida es positiva y este no está activado, este está en 0, lo que va a hacer cuando se envíe un pulso es que esto se va a resetear y esto va a volver va a ser una salida negativa y por ende este va a salir una salida positiva. Si yo mando el pulso, lo que hace es que se resetea una vez y cuando ya está reseteado este ya no vuelve a hacer ningún cambio. Para el siguiente punto, para hacer un set, lo que tiene que hacer es que tiene que estar activado la entrada 1, o sea, la entrada J tiene que recibir un 1, la entrada acá tiene que recibir un 0 y mandar el pulso. Entonces, esto tiene que estar en 1 y este tiene que estar en 0. Entonces le damos play.
Y esto lo que hace es que cuando está reseteado, lo que hace es cambiar. Y una vez cambiado, ya no vuelve a hacer nada. Entonces, eh, para el siguiente punto, lo que vamos a ver es cuando los dos tienen en la entrada 1 y se manda un pulso. Lo que va a hacer es que va a bascular. Esto significa que va a ir cambiando sucesivamente. Entonces, los dos activados y este va a mandar el pulso. Y lo que va a hacer es que se va a estar cambiando constantemente. Bueno, y para seguir, vamos a agregar los demás flip-flops. Eh, agregamos el segundo, el tercero y el cuarto. Listo. Esto no va. Ya. Eh, una vez que ya tenemos entendido lo que hace el primer flip-flop para hacer que funcione el segundo, tiene que estar cambiando constantemente la primera entrada. Entonces conectamos la primera entrada con el pulso. Con la entrada de pulso del reloj del siguiente flip-flop y así sucesivamente. Hasta llegar al cuarto. Entonces, esto lo que va a hacer es que cuando nosotros lo activemos, cuando esta salida sea 1, este pulso de aquí le va a entrar 1. Por ende, va a cambiar la segunda salida. Y cuando se cambie la segunda salida, esto va a hacer que cambie la tercera entrada y le cambie la tercera salida. Y así sucesivamente con la cantidad de flip-flops que nosotros agreguemos. Por eso se le llama método de cascada. Entonces, vamos a hacer una prueba. Le damos a reproducir. Y como vemos, cada vez que el primero termina su ciclo, comienza el segundo. Y cuando el segundo termine su ciclo, comienza el tercero. Y cuando el tercero comience su ciclo, pasa al cuarto. Y así se va a ir activando uno por uno. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es conectar pruebas lógicas a los demás flip-flops. Y por último, esto sí. Ya. Le vamos a dar una prueba. Y esto activando se va a ir activando uno por uno. Y al final, esto es lo que vamos a conectar en el display de 7 segmentos en código binario. O sea, prácticamente lo que estamos haciendo es activar un código binario que va a ir de la siguiente manera: 00, 01, 10, 11, 100 y así sucesivamente en números binarios hasta el número 9. Entonces, si nosotros ordenamos estas pruebas lógicas, este sería primero, este iría primero, este iría segundo, este iría tercero y este iría cuarto. Entonces, le damos a comenzar y activamos. Y entonces ahí irá sucesivamente 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 y 1, 1, 1. Y así sucesivamente. Hasta llegar al máximo de 16 y que todas las salidas estén en 1. Como podemos observar ahí. Entonces,
Una vez que tenemos ya nuestra salida lógica en números binarios, lo que hacemos es conectar el codificador. Entonces, paramos la prueba, conectamos el codificador y conectamos en orden de las entradas A, B, C, D según el orden de los flip-flop. Este como es el primero, la primera salida, entonces conectamos este al primero. Este como es el segundo, conectamos a la segunda entrada. Y así sucesivamente. Tercera entrada y la cuarta entrada. Listo. Entonces este decodificador se estaría recibiendo la señal lógica en número binario y esta es la que manda la información para que se encienda el display. Nice. Y este le da las instrucciones de cómo encender los LEDs según el número que esté recibiendo. Segundo, tercero y cuarto. Listo. Ya. Entonces vamos a hacer una prueba. Le damos play y comenzamos a activar. Va el primero, 0. Y vamos a activar. Lo primero que tenemos que hacer es de mandarle poder al display. Vamos aquí, vamos a dice power. Y agregamos una fuente de poder. Listo. Entonces eso debería encender el display. Listo. Entonces damos play. Y como podemos observar ya se enciende y se enciende en 0. Bueno, acá está todo en 0. La primera señal es 0 porque el flip-flop no manda ningún pulso. Entonces el momento en el que se activa la salida, manda 1 y eso manda 1 y lo manda el decodificador y el decodificador le dice al display las luces que tienen que encender. Entonces vamos al segundo, manda una señal al segundo flip-flop, de la salida sale 1 y en número binario el 10 es 2, entonces eso manda el decodificador y el decodificador ya le dice al display qué luces tiene que encender. Igual, con el tercero. Manda el pulso, entonces se activa la primer flip-flop con la salida 1, se activa el segundo flip-flop con la salida 1 también, y eso en número binario se vendría siendo 3. Lo manda al decodificador y manda la señal para que se enciendan los LEDs. Y así con el siguiente, enciende el primer flip-flop, manda señal 0, sale la señal 0, manda el segundo flip-flop, la señal 0 también, llega hasta acá arriba con señal 0, y al tercer flip-flop ya manda una señal con la salida en 1. Esto manda el decodificador y el decodificador manda la señal display y eso lo representa como 4. Y así sigue y sigue y sigue. Hasta, como podemos ver, después del 9 ya se comienza a cancelar porque como solo llega hasta el número 9 en el display, entonces el contador sigue contando y ya no sabe qué información más mandar. Entonces, para solucionar esto y que solo llega hasta el 9 y ahí se resete, agregamos una entrada NAND. Buscamos NAND. Y aquí está. La agregamos, nos sale aquí, le damos clic, la colocamos, la rotamos y conectamos. Tenemos que conectar todos los resets de todos los flip-flop para que todos se reseten a la vez y terminen con el ciclo. Listo.
conectamos la compuerta NAND a todas las conexiones de los resets. Y esto, como después del número 9, lo que vendría siendo el binario sería 1, 0, 1, 0. Entonces queremos que ahí se detenga. Entonces lo que va a hacer la compuerta NAND es que cuando reciba la señal en 1 del segundo flip-flop, vamos aquí, y la señal en 1 del último flip-flop, que esto vendría siendo en números binarios el 10, lo que va a hacer es que va a enviar una señal y va a cortar o sea, va a resetear todos los flip-flop y así va a comenzar de nuevo el ciclo. Entonces, le damos a reproducir y comenzamos en 0. Entonces, comenzamos otra vez y comenzamos otra vez. Bueno, y ahí tenemos. Mandamos señal 1. Se activa el primer flip-flop y activa el segundo. Luego activa el primero, manda señal 1 y activa el segundo y mandando señal 1. Desactiva los dos y activa el primero, manda señal 1, luego activa el primero, desactiva el segundo y activa el tercero. Y así sucesivamente. Y cuando llega el 9, lo que va a hacer es que la salida del último flip-flop va a mandar 1 a la compuerta NAND y el segundo también va a mandar 1 y esto lo que va a hacer es cuando las dos entradas sean positivas, lo que va a hacer es que va a cambiar la salida y va a resetear todos los flip-flops. Entonces, mandamos señal y esto vuelve otra vez a 0. Y así es como funciona el contador secuencial mod 10 utilizando flip-flops, una compuerta lógica AND, un decodificador y un display LED. En conclusión, los contadores mod 10 y los flip-flops son componentes esenciales en el diseño de circuitos digitales. Ellos nos pueden ayudar a hacer muchas cosas, como por ejemplo hacer un reloj digital, poner un contador para que se activen ciertas cosas. Podemos guardar información en números binarios en su memoria, dependiendo de cómo los configuremos, usando combinaciones para enviar señales a diferentes circuitos y eso. Bueno, eso sería mi parte de la exposición. Aquí están las bibliografías de donde saqué la información, aparte de los compendios en el pregrado. Y eso, muchas gracias a todos y hasta luego. Para acabar este video, como conclusión tenemos que primero los contadores síncronos y asíncronos son sistemas electrónicos que le permiten contador pulsos de reloj. Un contador asíncrono, la salida cambia de estado de forma asíncrona, mientras que en un contador síncrono la salida cambia de estado de forma síncrona con un pulso de reloj. Ya también la conclusión de simulación en Proteus del contador síncrono mod 10 utilizando flip-flop JK, que hasta nos permite probar el funcionamiento de su sistema y obtener información sobre su comportamiento. Y bueno, pues para poder modelarlo, tenemos que seguir los pasos del compañero Jefferson Risco. Y después de la simulación muestra cómo construir un contador síncrono de 0 a 7 utilizando flip-flop JK, cómo modificarlo para que cuente como 9 en lugar de 7. El circuito usa 4 flip-flop JK y puertas lógicas para la implementación. La simulación pues permite probar el funcionamiento del sistema y observar cómo las salidas cambian de estado en sincronización con el pulso de reloj. También puede ver el contador contando de 0 a 9 y luego comenzando de nuevo. En resumen, pues la simulación en Proteus de contadores síncronos mod 10 utilizando flip-flop JK
Es una herramienta útil para comprender los contadores y verificar su comportamiento. Muchas gracias.